mi esposo intenta advertir a los vecinos sobre el diseño de su jardín, pero le dicen que se mete en sus asuntos. Algunos antecedentes. Mi esposo es bastante hábil con sus manos. Antes de la pandemia, él solía comprar casas para componerlas y venderlas. Es lo que le gusta hacer. Debido a esto, mi esposo se familiarizó con un montón de códigos de construcción de la ciudad. Durante la pandemia, parece que todo el mundo, de repente, quería comprar casas para hacer lo mismo. Supongo que por aburrimiento. Debido a esto, los precios se dispararon, de modo que mi esposo lo puso en pausa y empezó a hacer reparaciones y mejoras en nuestra propia casa, como poner vallas, etc. También hizo reparaciones en el resto del barrio. Aparte de eso, para conocer mejor los estatutos de la Junta de Vecinos, se unió al comité arquitectónico de la Junta y así aprendió todo lo que había que saber sobre qué estaba permitido y qué no lo estaba, cómo funcionaba el proceso, cómo evitar problemas, etc. En resumen, mi esposo estaba muy bien informado sobre todo lo que se podía y no se podía hacer, y sobre varios procesos del vecindario y también la ciudad. Nuestro vecino de al lado decidió que iba a empezar a trabajar en el jardín de su patio trasero, y supongo que sus planes eran hacer que el suyo fuera tan parecido al nuestro como fuera posible. El problema con esto es que a pesar de que vivían al lado, el terreno era bastante diferente. Para empezar, detrás de nuestra casa hay un montón de maleza y pinos, a una corta distancia de un lago que está en la parte trasera de la casa. No tuvimos que hacer mucho para despejar la zona, pero la maleza en su propiedad más o menos ocupaba un tercio de su patio, mucho más lejos del lago. Y además, por la forma en que son las casas en nuestra calle, la tierra la hizo naturalmente como un valle, donde la casa a nuestra derecha estaba en la parte superior, nosotros estamos en el medio y las próximas dos casas están en la parte inferior, antes de que vuelva a elevarse precipitadamente. Lo primero que hicieron los vecinos fue tumbar todos los árboles del patio trasero, y no eran árboles pequeños, sino árboles enormes de 4 pisos de altura o más. Mi esposo y el vecino estaban hablando de los planes para el patio trasero cuando mi esposo casualmente mencionó lo sorprendido que estaba de que la ciudad le diera permiso para cortar tantos árboles. En donde vivimos, la ciudad tenía que darte un permiso para cortar cualquier árbol a partir de cierta altura. El vecino primero le dijo a mi esposo que lo que él hiciera en su patio trasero no era asunto de la ciudad, y después le dijo a mi esposo que se metiera en sus asuntos. De acuerdo, me parece justo. Entonces empezaron a levantar un muro de contención para nivelar su terreno con el nuestro, el cual tendría una altura de unos 7 u 8 metros. Básicamente, estaban apilando un montón de bloques de hormigón. Mi esposo le preguntó al vecino con inquietud si los paisajistas que había contratado habían construido antes un muro de contención así, y si el ayuntamiento lo había aprobado. Verán, según las normas de la ciudad, si un muro de contención es de más de 1,5 metros de alto, es necesario que lo inspeccione un ingeniero de estructuras. El vecino, nuevamente, dijo que no era asunto de la ciudad lo que él hiciera en su jardín, y le repitió a mi esposo que se ocupara de sus propios asuntos. Mientras estaban rellenando el patio trasero para igualar el suyo con el nuestro, los paisajistas vertieron toda la tierra, grava y arena directamente en la calle, bloqueando un poco más de la mitad de la calle. Varios vecinos que tenían camionetas simplemente se subían a la banqueta, pero los vecinos con coches más pequeños estaban bastante molestos. Antes de que mi esposo pudiera preguntarle si podían poner la tierra y las demás cosas en su propia calzada en lugar de en la calle, como todos los demás, el vecino simplemente le dijo a mi esposo que se fuera al diablo. Pues bien, mi esposo los dejó seguir trabajando y no dijo ni una palabra en lo que el vecino levantaba una valla de unos 10 pies de alto, lo cual estaba en contra de las normas de la Junta de Vecinos. Las vallas no pueden ser más altas de 6 pies. Bueno, entre que empezaban las obras 6 días por semana antes de las 7 de la mañana y que bloqueaban la carretera, supongo que algún vecino eventualmente se hartó. Lo siguiente que sabemos es que unos trabajadores de la ciudad estaban colocando un enorme cartel en el patio del vecino, diciendo que todas las obras debían detenerse hasta nuevo aviso. No fuimos nosotros, pero mi esposo se enteró a través del comité de arquitectura que algún vecino se había quejado por el ruido y la calle bloqueada con la Junta de Vecinos, la cual fue a investigar y al ver todo lo que habían hecho, los denunció con la ciudad.
El funcionario municipal les puso una multa bastante grande por cada tocón de árbol que encontró en su patio. El ingeniero de estructuras les dijo que el muro de contención no era sólido y tendrían que volverlo a hacer, y además de eso, tendría que ser inspeccionado periódicamente mientras era construido. La junta de vecinos no solamente les dijo que debían remover su valla de 10 pies de alto, sino que también, al no haber obtenido un permiso previo y al no ser un diseño aprobado, la junta de vecinos también les pondría una multa bastante alta. Al principio, el vecino vino con nosotros para acusarnos de soplones, pero le dijimos que no habíamos sido nosotros, ya que nada de lo que estaba haciendo nos afectaba de ningún modo a nosotros. Nuestros hijos madrugan, así que el ruido a las 7 no les molestaba. Entonces mi esposo le dijo que él intentó advertirles que esto iba a pasar, pero el vecino le dijo que se fuera al diablo y se metiera en sus propios asuntos. Y eso fue lo que mi esposo hizo. El trabajo en su patio había empezado el Viernes Negro. Después estuvo en pausa por 3 semanas, mientras, supongo, ponía las cosas en orden, tanto con la ciudad como con la junta de vecinos. A la fecha de hoy, su patio trasero todavía no está terminado. Eddie, solo quiero decir que honestamente no fuimos nosotros los que informaron a la junta de vecinos o al ayuntamiento, simplemente los dejamos ser. Pero todo esto molestó mucho a los vecinos. Cuando estaban cortando los árboles, a las 6:45 de la mañana, lo hacían con motosierras y astilladoras mecánicas, también usando una excavadora, a las 7 de la mañana, 6 días por semana. Otros vecinos también intentaron pedirle que pusiera la tierra en su calzada en vez de en la calle, pero a esos vecinos también les dijo que se metieran en sus asuntos. Unos cuantos de ellos le echaron pleito cuando sus coches resbalaban después de que las lluvias convirtieron la tierra restante en barro. El autobús escolar también habría podido fácilmente quejarse con alguien, ya que toda esa tierra era un gran calvario para él. Además de eso, había otras cosas que hizo en su patio delantero por las cuales no le advertimos y por las cuales también fue multado. Pero hice este post principalmente sobre él intentando ir en contra de la ciudad, aunque también hizo cambios en su calzada por los cuales la ciudad también lo multó. Y sí, por lo que pude escuchar, las multas por cortar árboles son bastante dolorosas. Segundo Edith. No, en serio, no fuimos nosotros, aunque no les voy a mentir, casi los delatamos cuando tumbaron el hermoso roble que tenían en su patio delantero, para poder reemplazarlo con una asta bandera de unos 20 pies de alto, para izar una bandera de los Osos de Chicago. Mi esposo no tolera ese equipo, pero nos mantuvimos callados, y de cualquier manera, una semana después tuvieron que removerlo. Una vez más, pudo haber sido la junta de vecinos o el ayuntamiento los que lo notaron por su cuenta, o algún vecino los denunció por todo el ruido que hacía durante todo el día y toda la noche. Era horrible. Jope, honestamente, con lo caras que son esas multas, le hubieras hecho un favor si lo denunciabas cuando estaba empezando. Pero, también, si tu vecino, en vez de mandarte al diablo, se hubiera tomado la molestia de escucharte, se hubiera evitado todo el problema. Pero, él decidió portarse como un imbécil, así que no me siento muy mal por él. Aparte, es muy interesante por fin ver un ejemplo de una junta de vecinos haciendo algo bueno para variar, aunque solo sea repartir multas. ¿Quieres que lave mis platos? Por supuesto que sí. Cuando comencé a trabajar, mi primer trabajo corporativo, teníamos una cocina llena de utensilios, nevera, horno, estufa y además una lavavajillas. Era una cocina completa para que todos los empleados pudieran prepararse té, café, calentar sus comidas o incluso cocinar. Me dijeron que podía traer mis propios vasos y guardarlos en la cocina o utilizarlos de la empresa. Además de esto, había una mujer que trabajaba en la cocina, llamémosla Norma, porque ponía normas a su antojo como si fuera un bully de escuela. El segundo día trabajando ahí, la querida Norma me dijo: déjame recordarte que nadie debe dejar platos sucios en el fregadero. Este comentario me sorprendió, ya que, al ser nueva, no sabía nada de eso. Pensé que esta podría ser su forma de intimidar, o simplemente podría ser cierto. Así que le sonreí y le pregunté si eso quería decir que tenía que lavar mis propios platos. Ella me dijo: no me hagas decirlo 2 veces, cariño. Les recuerdo, también había un lavavajillas. Si ella no está lavando platos, el único trabajo que le queda es pasar la aspiradora por la oficina una vez por semana y llevar té y café a los jefes, también a las juntas y a los directivos. Así que decidí reunir información y simplemente esperarla.
Al parecer, Norma tiene 20 años trabajando en la empresa y conoce al director general, sabe cómo toma el té, cómo toma el café, a qué hora lo toma, con qué le gusta acompañar el café y el té, lo sabe todo. Y si yo sé una cosa, es que nunca te pelees con la persona que sabe cómo tu jefe toma el café, sobre todo si eres reemplazable. Así que pelearme no era una opción. Genial. Además, también me enteré que una vez a la semana, el director general trae una bolsa con frutas a la cocina para compartirlas con la empresa. Al parecer, él tiene un huerto de frutas y los fines de semana le gustaba visitarlo. La querida Norma se llevaba las frutas a su casa al final del día. Los antiguos empleados lo sabían. Los demás empleados únicamente tomaban una fruta o dos en todo el día. Fue así como me enteré de esto. Debido a eso, la primera vez que me ofrecieron fruta, yo no la había aceptado, porque pensaba que Norma la había comprado. Ya después me enteré que la había traído el director general. Creo que lo que Norma me había dado a entender era que el director general le trajo las frutas a ella, y después ella fue lo bastante generosa como para compartir la fruta con nosotros, la chusma. Pero esta solamente es mi interpretación de lo que dijo. Ahora, un detalle importante sobre mí. Me veo bastante joven e ingenua. Parezco tonta, como si me faltara un componente en el cerebro. Empieza la complacencia maliciosa. Desde mi mesa, si me daba la vuelta, podía ver parcialmente la cocina, así que el día de la entrega de fruta la estuve vigilando constantemente. Cuando el director general llegó, yo conté hasta el 30 y también entré a la cocina. Por supuesto, fui a lavar mis vasos. Cuando entré, yo saludé a todo el mundo. Esta era la primera vez que conocí en persona al director general, así que él me dijo que seguramente yo era nueva. De forma amable y respetuosa, yo le informé quién soy y él me dijo quién era. Le expliqué al director que había revisado la empresa antes de ser contratada y de que ya sabía quién era, algo que le gustó. Después me di la vuelta y me puse a lavar mis vasos. El director me preguntó qué estaba haciendo y yo le dije: «Oh, disculpe, es que me informaron que todo el personal tiene que lavar sus propios platos». Al mismo tiempo, nuestra querida Norma me dijo que seguramente la había escuchado mal mientras se reía y me quitaba la esponja y los vasos de las manos. Yo empecé a decirle: «Pero tú me dijiste que», como si estuviera sorprendida, y después me corté a media frase, como si apenas me diera cuenta. Después le sonreí, como si ella fuera mi mejor amiga. Por supuesto, no me detuve ahí. Miré la bolsa con frutas. El director me dijo que tomara algunas. Me dijo que las había traído a la empresa para que todo el personal pudiera probarlas. Yo no dije nada, pero, por mi cara, el director me preguntó qué pasaba. Yo solamente contesté: «Siempre pensé que eran de Norma, desde que...». Entonces, solamente sonreí y le pregunté si podía tomar un plato de ellas. Con un enorme plato con fruta, acompañado de una gran sonrisa, me devolví a mi mesa y las compartí con mi equipo. Ni siquiera me gustan las frutas. Un par de horas más tarde, fui a la cocina y nuestra querida Norma me dijo que había malinterpretado las cosas y que lavar los platos era su trabajo y no debería volver a equivocarme. Además, también me dijo que las frutas eran para compartir entre todos y si yo quería, podía haber tomado más. Yo le dije, tontamente, que no lo sabía y lamentaba haberle causado problemas, con una sonrisa de pena. Adivinen quién no tenía que lavar platos y comía fruta todos los días. Si tu respuesta es Cleopatra, posiblemente sí, pero también yo. Norma también me trae café o té de vez en cuando. Si alguien más a quien se lo servía no se lo quería tomar, yo le daba las gracias con una enorme sonrisa y después me lo tomaba. Por lo visto, hace esto con todos los empleados que le caen bien. Luego, en los comentarios, OP da un poco de trasfondo de por qué Norma es como es. Siempre hay una o dos personas en una empresa que son empleados de bajo nivel desde hace mucho tiempo, a los cuales les gusta aprovecharse de la poca antigüedad y el poder que tienen. Siempre me han dado un poco de pena. Y OP contesta: «Sí, realmente es algo triste saber que ya no estás en tu mejor momento y que el trabajo que has hecho no te ha llevado a ninguna parte». En el caso de Norma, aparentemente empezó en la empresa cuando ésta era bastante pequeña, y en ese momento ella lo era todo. Me contaron que hacía toda la limpieza, todo el trabajo de cocina, organizaba la oficina, etc. Excepto el trabajo de la empresa, ella hacía todo el trabajo para la empresa. Todo eso estaba en sus hombros. No estoy segura, pero creo que incluso cocinaba el almuerzo. Ahora, como la empresa ha crecido más y más grande,
Estoy hablando de pasar de 25 trabajadores a 2.500 y en crecimiento, así que su existencia, poco a poco, se convirtió en irrelevante. Antes ella limpiaba, ahora el edificio tiene conserjes, ella cocinaba y ahora la empresa tiene 2 cafeterías y además un restaurante. Ella organizaba y controlaba y ahora cada empleado es responsable de sí mismo y el edificio tiene un equipo de mantenimiento el cual controla desde las luces hasta las alfombras. También puede que sienta amargura. Hope definitivamente te ayuda a ser un poco más empático con ella, pero aún así no justifica su comportamiento. Que una persona esté amargada no le da derecho a amargar a todos los demás. Por eso espero que al final sus gestos de llevarte té y café sean sinceros. Van a trabajar juntas, es mejor que se lleven bien.